Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de escribir bien. Vamos a hacer 7 consejos para escribir bien. ¿Qué significa escribir bien? Bueno, escribir coherentemente, saber cómo volcar ideas en la página. No, por supuesto, no escribir como Cortázar, Borges o Vargas Llosa o Neruda, no. Escribir bien es escribir para que el otro entienda lo que estamos diciendo. A eso llamo escribir bien. Después profesional, no profesional, o entretenido, no entretenido, ya es parte del escritor. Pero hay ciertas pautas que es importante que los escritores tomemos en cuenta antes de sentarnos a escribir. Eso de escribir bien o vender muchos libros no está reservado únicamente a unos pocos, Dan Brown, Stephen King o esos, sino que cualquiera puede hacerlo, pero teniendo la experiencia y la performance necesaria. Lograr el objetivo pues se puede hacer divertido. Es decir, ¿por qué? Porque un libro que es muy aburrido, la gente lo deja. Entonces un libro tiene que ser comprensible, el texto, y divertido. No libro humorístico, podemos estar haciendo una novela trágica, pero amena. Porque si se torna aburrida, repetitiva, la gente lo va a dejar. El primer consejo, que es muy importante, es no escribir como hablamos. La gente cree que se sienta a escribir y los diálogos son tal cual hablamos, todo. Sí, tiene que ser lo más natural posible, pero tenemos que entender que la construcción del lenguaje hablado es diferente al lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque el lenguaje hablado está acompañado de las manos, de la cara, de los gestos. Un hola, ¿qué tal? Hablado con otro, cuando me encuentro con alguien, ya le estoy mostrando en mi cara qué estoy queriendo decir. Hay un concepto que dice que uno habla más con el cuerpo que con la boca. Entonces, es muy importante eso cuando nos sentamos a escribir, porque no tenemos el cuerpo. El personaje que estamos inventando no tiene un cuerpo. Sí, después cuando pasa a ser una película, una serie, sí. Pero cuando lo estamos escribiendo, no hay un cuerpo o algo. Podemos describir, fulano le dijo tal cosa a Mengano y lo miró fijamente. O le dio la espalda, o movió los brazos. Es decir, tenemos que describir esa gestualidad que tenemos naturalmente. Moviendo los brazos, caminando, dándonos vueltas, poniendo cara de enojado, riendo. Hay palabras que no es lo mismo reír que carcajear o sonreír. Entonces tenemos que tener muy clara las diferencias de esas palabras para que el texto sea comprensible a dónde queremos llegar. Cuando decimos el asesino se levantó y sonrió, o el asesino se levantó y carcajeó, es decir, hizo una carcajada. Entonces estamos mostrando un asesino neurótico. Si ponemos sonrió, podemos decir que está tomando memoria. Es decir, el sentido que le estamos dando a cada palabra es diferente. Entonces, es muy importante que sepamos que cambian el lenguaje. Por ejemplo, un artículo periodístico o una tesis universitaria no llevan el mismo lenguaje, porque el artículo periodístico es para que lo entienda todo el mundo que lo lea y una tesis universitaria es para especialistas. Una tesis universitaria sobre la física cuántica y yo no lo podría leer porque no entiendo, por más que me lo traten de explicar lo más fácil posible. En cambio, si escriben sobre la guerra en Ucrania, bueno, voy a entender porque conozco el tema.
Es decir, tenemos que cuando queremos escribir un diálogo, las frases no tienen que seguir el patrón de la conversación, sino el de la redacción. Es decir, que cada frase debe tener sujeto, predicado, complementos necesarios, una idea anunciada en esa frase, que no debe quedar pendiente líneas, salvo que el relato amerite, que uno deja las líneas pendientes para continuar algo después, pero si no, una conversación tiene que empezar y terminar. O ponerle, bueno, después te explico, entonces voy a continuar. Pero si no agrego eso, queda como que le falta. Es muy importante que sepamos que escribimos para otros, no para nosotros. ¿Por qué? Porque si escribimos para nosotros o para nuestros familiares o nuestros amigos, vamos a escribir con sobreentendidos. Si yo pongo, ¿recuerdan el auto que me compré hace un año? Y sí, por ahí mi familia lo sabe, pero el que está leyendo el libro en Japón no va a saber nada de lo que yo estoy diciendo. Entonces tengo que ser muy cuidadoso en eso. El personaje, o uno mismo, si es una biografía, tiene que ser muy consciente que el libro se va a leer en cualquier parte del mundo. Está demostrado que los latinos vivimos en todas partes del mundo. Yo he leído libros, he vendido libros en China, en Japón, en Israel, en la Arabia Saudita. Es decir, porque hay latinos. La gente lee en español. O hay españoles, o hay sudamericanos, o centroamericanos. Es decir, el libro puede ser leído en cualquier parte del mundo. Entonces y cualquier momento del mundo. Un libro que se escribe hoy puede ser leído dentro de 10 años. Entonces, si yo estoy escribiendo una autobiografía y pongo, hace 2 años me dieron tal premio, y el que lee el libro dentro de 10 años va a decir, ¿cuándo fue eso? ¿Qué día? ¿Qué año? ¿De qué me está hablando? Entonces tengo que ser muy concreto en pensar que el otro puede estar leyendo mi libro dentro de 10, 20 años, 100 años, no sé. El Quijote se escribió hace 500 años, lo seguimos leyendo. Es decir, el objeto principal es que el lector comprenda la idea en forma transparente y sin confusión. Por eso cuando hablamos de escribir, no escribir como se habla es que no tengo tiempo después de explicarle al lector lo que quise decir. Si yo estoy hablando con alguien y no entiendo lo que me dice, le puedo decir, mira, me lo explicas bien porque no entiendo lo que estás diciendo. ¿A qué te referís? Pero el lector que está leyendo mi libro dentro de 10 años no me puede golpear la puerta y decirme qué quisiste decir. Eso cae en presentar ideas claras. Es decir, ¿qué quiero decir? ¿Cómo quiero decirlo? ¿Cómo puedo decirlo? Esa pregunta debemos hacernos cada vez que nos sentamos a escribir. Tener una idea, no escribir de acuerdo fluye. Sí, fluye, pero tiene que tener una idea. Tenemos que tener muy claro el desarrollo de esa idea para volcarla. Para que la redacción no se complique, un punto debemos hacer un esquema de ideas principales, por ejemplo, de qué voy a hablar. Probablemente después cambiamos todo. Cuando uno se sienta a hacer un esqueleto del libro, dice, bueno, primero voy a empezar por esto, después por esto. Probablemente el libro terminado no tenga nada que ver con la idea que tuvimos. Lo más seguro. ¿Por qué? Porque vamos a ir cambiando. Incluso si ponemos personajes, los personajes van a crear vida propia. Parece loco, pero a veces uno se sienta a hablar con los personajes para que sea coherente. Sí, es medio loco porque el personaje no existe, pero uno le va a empezar a dar forma, vida, para que el que esté leyendo lo comprenda. Es decir, ya hablamos muchas veces, cuando uno crea un personaje, tiene que crearle la vida a ese personaje. Como si fuera cuando vamos al médico, que el doctor dice, saca nuestro plan, todo lo que tenemos en la ficha, y nos dice, usted tuvo tal día, tal cosa, bueno, eso es lo que tenemos que hacer con un personaje.
dónde nació, dónde vivió, dónde se crió, si se casó o no se casó, qué género sexual tiene, dónde trabajó. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a desarrollar el personaje, tenemos que tomar en cuenta eso, para no contradecirnos. Porque no va a ser el mismo lenguaje un personaje que se recibió de catedrático universitario con alguien que es ingeniero. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a ser diferente. Y menos uno que no haya estudiado, que puede ser un personaje que no haya estudiado, va a tener un lenguaje más de la calle por ahí. No es mejor uno que otro, simplemente cambia el lenguaje. Tenemos que tomar en cuenta también eso, para que sea creíble. Ideas primarias, secundarias, texto, desarrollar capítulos para ver qué queremos poner en ese capítulo. Y no olvidar nunca qué queremos transmitir, no qué queremos decir. Es diferente decir y transmitir. Porque lo que el otro lee es diferente a lo que yo escribo. Siempre. Borges decía que él escribía 1.000.000 de libros. ¿Por qué? Porque de un libro había 1.000.000 de lectores. Y cada lector va a leer un libro diferente. Porque cada lector le va a dar al libro su cultura, su idiosincrasia, sus problemas. Va a descubrir un personaje que le gusta, otro que no, que es diferente al de al lado. Entonces, tenemos que estar pensando siempre en eso, tener presente a quién escribimos y cómo escribimos. Y todo eso nos va a ayudar a organizarnos. Ahora vamos a hablar de un tema que justamente hablamos de Borges. Borges decía que el adjetivo es el asesino de la literatura. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cómo llamarlo?, una frecuencia de adjetivar para llenar espacio. Yo digo que el adjetivo es un monstruo malvado, que crea adicción, convierte el texto sencillo, que podría ser bueno, en un texto malo, superfluo, que es un montón de palabras que no llevan a nada, porque la idea es la misma, y lo que hace es llenar espacio. Quiero escribir un libro de 300 páginas, entonces tengo que montar. No, el mismo libro puede tener 100. 100 años de soledad, o El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, tienen 100 páginas, 120. No tienen por qué, una gran obra no tiene por qué ser de 500 páginas. 200, 150. Tampoco la gente ya hoy en día no quiere leer un libro de tantas páginas, porque no tiene el tiempo. Muchas veces hablamos de el leer en el tiempo que me sobra, en el mientras tanto, mientras estoy esperando que me atienda el dentista, o mientras voy en el bus, o mientras almuerzo. Ese es el mientras tanto. Entonces, un libro de 500 páginas nadie lo quiere leer. ¿Por qué? Porque no lo va a terminar nunca. Entonces, ¿cómo hacer que un libro sea ameno? Es poner menos adjetivos, menos buscar el recurso de que la explicación sea más fácil. En mi país dicen, por más que la mona se vista de seda, mona queda. Porque por más que querramos vestir al texto con un montón de adjetivos grandilocuentes y todo eso, el texto es el mismo, la historia es la misma. No cambia. Por supuesto, si hay que usar un adjetivo bien usado, se tiene que usar. Pero no agregarlo para llenar espacio. Si yo pongo el verde árbol que con sus majestuosas ramas asoma por la gran ventana, permite entrever el hermoso sol que comienza a crecer en el lejano oriente, invadiendo con su diáfana luz el espléndido cuarto. Y el lector que lee eso ya se fue, ya dejó el libro, porque es muy largo para decir que el sol sale por la ventana y entra en el cuarto, nada más que eso. Pero le metí un montón de cosas para llenar espacio. Es decir, en la poesía es diferente. Esta frase por ahí poéticamente está bien, pero en un texto, en una novela, en un cuento, en un libro de autoayuda, lo que queramos poner,
todo eso es empalagoso y nos sirve. A todos nos gusta comer un poco de chocolate, pero cuando comemos cinco barras de chocolate ya no queremos saber más, porque ya nos empalagó. Bueno, esto pasa lo mismo. El adjetivo lo tenemos que usar simplemente para describir o una imagen, para que el otro entienda, y transmitir en forma sencilla esta imagen. Tratar de ver que la imagen sea fácil de comprender. El otro tema que mucha gente pregunta, bueno, pero yo no sé escribir bien, mi gramática no es buena, mi ortografía es muy mala, no sé dónde van los acentos, no sé si poner la H o no poner la H, si va la B grande o la B chica. Bueno, eso ya el siglo XXI desapareció. Escriba como quiera. ¿Por qué? Porque hay un montón de programas en Word, en Apple y muchos en Google que son correctores. Yo uso mucho el Word Pro, que es un buen programa de corrección que edita el texto, me marca dónde están los problemas, si lo quiero corregir o no. No corrige automáticamente y no es bueno que corrija automáticamente, porque me ha pasado de corregir un libro que el personaje se llamaba Josa, en vez de José, Josa, era una mujer. Y claro, cuando lo puse me corrigió todo Josa, José. Y lo tuve que hacer todo de nuevo. ¿Por qué? Porque tengo que estar viendo. Y si el corrector no entiende que hay una Josa, hay que ponerlo como palabra válida. Entonces que no lo corrija, que lo deje como tal. Otra cosa que va a marcar el corrector es el lenguaje cotidiano. Es decir, escribir en mexicano, escribir en argentino, escribir en venezolano, escribir en nicaragüense, en salvadoreño, está bien, pero está mal porque el otro no va a entender. Hay palabras que cambian del país o que no existen. Yo me acuerdo cuando la primera vez que llegué a México me hablaban de la chamba. Sí, no, fulano se fue a chambear. Y yo digo, ¿dónde habrá ido? Hasta que comprendí que significaba trabajo. Pero si yo agarro un libro y vivo, no sé, en otra parte del mundo y me hablan de chamba, me quedé parado ahí porque no voy a seguir leyendo porque no sé lo que dijo. Entonces tenemos que empezar a trabajar esas palabras con el corrector de estilo, todo eso automático. Yo siempre digo el corrector de estilo no existe o ya no funciona más. ¿Por qué? Porque lo hace automáticamente. Ni hablar con la inteligencia artificial que estamos entrando ahora, pero sin entrar tan profundo, simplemente un buen programa de corrector de ortografía y gramática nos va a decir, mira, esta palabra chamba no la conozco. Entonces puedo ponerle reemplazar chamba por trabajo. Y donde la encuentre la va a reemplazar. No hay que ir punto por punto. Entonces tiene un montón de ventajas que hace que no nos preocupemos si escribimos bien, si hablamos bien o cómo hablamos. Cambia una S por una C si está mal escrito, una C por una X, una G por una J, una H donde corresponde. Incluso si ponemos las casas, nos va a decir o es la casa o es las casas. Elegí. Y uno elige lo que corresponde al texto. Entonces, no hace falta que no sea un impedimento escribir si pensamos que escribimos con error de ortografía, de gramática, de compatibilidad de verbos. Yo siempre digo que ante la duda ponerlo a revisar. Una vez, 2 veces, 3 veces. Hasta que quede, digamos que el sistema nos diga está al 100% revisado. Y es fácil, cualquier programa lo tiene. Sábato decía que un buen escritor expresa grandes ideas en pocas palabras. Y un mal escritor expresa cosas insignificantes en palabras grandiosas. Eso, ¿qué es? Que mucha gente cree que
por poner palabras difíciles que aprendió ayer a la mañana y las pone en el texto porque le gustaron y me parecen... No le va a llenar el tema. El tema es la gente quiere entender lo que está escrito. Stephen King, que vendió 500 millones de ejemplares de sus obras, de sus 52 novelas, escribe fácil. Escribe entendible. Entonces, Dan Brown lo mismo, que vendió también más de 100 millones de ejemplares de sus obras. Escriben fáciles de entender. Incluso cuando hablan de... Bueno, Stephen King habla mucho de sentimientos, de miedos, de horror, de estas cosas, pero Dan Brown habla de teorías complejas sobre la sangre de Cristo, los hijos o lo que fuera. Lo explica tan fácil que uno sigue leyendo y lo entiende. Entonces, no pensemos que por escribir con palabras difíciles nos van a dar un premio o vamos a vender más. Probablemente vendamos menos. Porque el lector no va a querer complicarse la vida. Por supuesto, estamos hablando de cuentos, novelas, un texto periodístico. Cuando hablamos de una tesis técnica, un libro técnico, sí, tenemos que usar la palabra que corresponda. Porque sabemos que va dirigida a gente que va a entender esas palabras. Una tesis no tiene un libro dirigido a ingenieros, no va a tener una venta tan popular. Lo van a comprar los ingenieros. Entonces vamos a tener que ver qué texto ponemos. Pero en las novelas, en los cuentos, aunque sea muy complicado el tema, ahora se está escribiendo mucho ciencia ficción, que ya no es tanta ficción sino más ciencia, tenemos que usar palabras entendibles, por más que el tema sea difícil. Y el tema importante no es la repetición de palabras. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos, que el texto no sea forzado, porque deja ridículo al autor, que el trabajo sea que las palabras no se repitan muchas veces, buscar sinónimos. Buscamos en Google y vamos a encontrar miles de sinónimos de cada palabra. No poner mucho... García Márquez decía que odiaba las esdrújulas. Constantemente, estrepitosamente. Es decir, son palabras que agregan el mente sin ningún sentido. Algo estrepitoso es estrepitoso, punto. No es estrepitosamente. Es decir, para agregarle, para que ocupe más espacio. No, podemos darle incluso más fuerza cuando decimos estrepitoso que estrepitosamente. Y el otro problema es cuando hablamos en un diálogo o hablamos de diferentes personajes, buscar la forma de sustituir el nombre del personaje por entendimiento del personaje. Si sabemos que está hablando María con José, no tengo que decir José le dijo a María, María le dijo a José, José le replicó a María. No, porque eso es cansador. Entonces, buscar la manera de buscar particularidades, buscar la manera de llegar al lector más fluidamente. El sexto punto es imaginar el texto. ¿Por qué? Porque cuando estamos escribiendo, pensemos que el lector imagina lo que escribimos. Y tenemos que llevarlo por esa imagen. Por supuesto, la imagen del lector no va a ser la nuestra. Como dijimos antes, cada persona que lee un libro tiene una imagen, tiene una idea diferente de ese libro, porque le va a agregar cosas. Es decir, si queremos contar, por ejemplo, Quiroga, los cuentos de la selva, que habla que las hormigas carnívoras se comían una persona, algunas personas se van a horrorizar, otras van a decir, bueno, no, lo que está pasando en el libro no va a influir directamente en la mente del lector, de acuerdo a lo que el lector le haya pasado. Es como cuando vemos un perro. Hay gente que
lo acaricia y hay gente que le tiene miedo a los perros. Entonces, bueno, depende de lo que le pasó a cada uno. Entonces, el hecho de transformar el texto en imágenes para que el lector imagine, no solamente lea, es muy importante. Buscar que el lector, cuando está leyendo, vea una película. Vea las imágenes de una película. Fulano el asesino tenía cara de tal forma, usaba un sombrero, un piloto, una chaqueta larga. Es decir, le estamos alimentando imágenes. Es diferente de lo que hace Stephen King. Stephen King no describe a los personajes. El personaje de Stephen King puede ser alto, bajo, gordo, flaco, no le importa, él no lo describe, pero describe los sentimientos del personaje. ¿Qué logra con eso? Que el personaje pase a parecerse a mi tía, a mi vecina, al maestro. Entonces, cuando al personaje lo quieren matar, es como si estuvieran queriendo matar a mi tía, porque lo identifiqué con ella. Entonces, Stephen King tiene una gran habilidad que es transformar el personaje en sentimientos, en actitudes, que siempre vamos a encontrar a alguien parecido. En cambio, si ponemos el personaje era alto, usaba sombrero, tenía una chaqueta marrón, y ya lo estamos imaginando, pero estamos imaginando lo que nos dijo el escritor. Esas son dos formas de trabajar en el personaje. Pero es importante que eso el lector lo transforme en una película. En el caso de Stephen King, en esa película va a trabajar mi tía. Porque eso es lo que Stephen King me quiso llevar. En la otra va a trabajar un señor alto con sombrero y chaqueta marrón. Porque también me lo están diciendo. Entonces, el objetivo de cuando escribimos algo tenemos que estar pensando qué es lo que queremos que el lector imagine para que se sumerja en el texto, para que se enamore. Y el lector nunca no tiene por qué enamorarse del bueno. Muchas veces acá hablamos de Viaje a las Estrellas, donde el malo, la gente termina enamorándose del malo. No, Guerra de las Galaxias, perdón. Donde la gente termina enamorándose del malo. Y que al final le dan una vuelta cuando dice, soy tu padre. Entonces ya el malo dejó de ser malo, era el padre, era familia. Es decir, pero no pensemos que la gente se va a enamorar del bueno. La gente se enamora del que más le cayó bien o que más le corresponda. Y por último, es muy importante un punto. Leer, leer y leer. Borges decía que espero que me recuerden como un gran lector y no como un mediocre escritor. ¿Por qué? Porque él se definía como un gran lector, no como un escritor, a pesar que escribió cosas espectaculares. Pero tenemos que ser grandes lectores para poder llegar a ser grandes escritores. Es decir, en el caso de la pintura, uno ve un cuadro de Picasso y dice, esta porquería pintó una palomita y sí, pero para llegar a pintar esa palomita, pintó 200 cuadros perfectos. Y uno dice, pero la palomita o el Quijote de Picasso, que son 4 líneas negras, ¿cómo llegó a eso? Sí, pero tuvo todo un trabajo anterior para poder reducir todo a 4 líneas. Con el texto, con el escritor pasa lo mismo. Tenemos que leer mucho. Ahora se está poniendo de moda el audiolibro, que no está mal, pero es mejor leer para entender cómo poner las frases. El audiolibro es más cómodo, uno está manejando y hay alguien que le lee un libro. Yo personalmente lo hago. Pero tenemos que haber leído mucho antes de eso. Mucho, mucho. Tenés que comprender, incluso cuando uno ve una serie, nos pasa a aquellos que escribimos, ya no nos preocupa tanto la serie, nos preocupa cómo está delimitado el personaje, cómo va a resolver el que escribió la serie el problema. Yo me he quedado a ver películas malísimas, que los actores eran malísimos,
pero me he quedado a verla hasta el final, porque ¿cómo va a resolver este problema? Se metió en un lugar que es muy difícil de salir. Porque veo la serie o la película desde la óptica de un escritor. Analizo los personajes, analizo la trama, analizo qué sorpresa me va a dar. Y sí, por ahí es mala el texto, es mala los actores, pero me atrapó en la idea de cómo lo va a resolver. Y eso me va a servir para mí, para resolver cuando escribo algo. Y eso es muy importante. Es decir, leer mucho. Cuando más leamos, mejor vamos a comprender la estructura del lenguaje escrito, que es diferente, como dijimos, al lenguaje hablado. Algunos libros pasarán raudamente, por ahí ni nos acordamos, como decimos, sin pena ni gloria. Y otros nos harán vivir aventuras. Yo recuerdo Emilio Salgari de cuando era chico, que probablemente no lo conozca mucha gente, pero escribió El Tigre de la Malasia, Sandokan, que eran mis libros de cabecera cuando tenía 10 años, que eran aventuras. Es como aquellos que ahora leen Harry Potter. Bueno, son los libros de cabecera de ahora, pero leerlos hace que entendamos, después vemos la película si queremos, pero leerlos vamos a entender cómo es la estructura del libro, cómo le vamos a tomar gusto a la lectura, cómo elegimos cada palabra, dónde ponerla, dónde van las comas. Entender cómo nos entretenemos leyendo, porque al entretenernos leyendo vamos a lograr entretener al lector de lo que nosotros escribimos. No importa si el libro es biográfico, de relatos, de aventuras, de romántico, de ciencia ficción, como dijimos antes. Es decir, lo importante es cómo lo cuento. Muchas veces dije acá que no importa de qué voy a escribir, sino cómo lo voy a contar. Probablemente a todos nos pasaron cosas parecidas alguna vez. Pero si lo cuento diferente, si lo cuento desde una óptica diferente, va a ser diferente el texto. Muchas gracias.